Pero vamos a dar gracias a Dios porque el día de hoy vamos a poder estar meditando en su palabra. Podemos estar nuevamente aquí reunidos como hermanos y a través del Zoom. Buenos días también a todos ustedes. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Marcos. Si me pueden acompañar todos ahí. Marcos capítulo 12. Y hoy en la mañana estaba pensando y decía... mi esposa estaba orando por el desayuno y pensaba, ¿no? En cuántas veces a Dios no le damos gracias por el desayuno espiritual. Y oramos, Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestros corazones, pero nunca lo vemos como ese alimento a veces en nuestras oraciones, ¿no? Y el día de hoy yo te animo a que inclines tu rostro y oremos a Dios por este alimento espiritual que Él va a dar en esta mañana. Señor y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, gracias te damos por este día, gracias por este alimento que pones en este día, Dios, que es el alimento espiritual. Gracias por él, porque sabemos que nunca falta tu palabra y podrán pasar cielos y tierra, pero tu palabra permanecerá. Y por eso el día de hoy estamos aquí con fe y confiando en ti de que tú seguirás proveyendo este alimento, aunque haya persecución. Dice tu palabra que aunque la higuera no florezca, ni las viñas haga fruto, aunque falte aquel producto del olivo, Dios, y los labrados no den mantenimiento. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y el día de hoy nos queremos alegrar en ti, Dios, porque tu palabra siempre está con nosotros. Y ayúdanos en esta mañana a poder meditar en ella, Dios, a poder estar disfrutando, deleitándonos en lo que tú tienes para con nosotros. Gracias por este día, Dios, lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, ya estamos ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, y pues bueno, en el culto pasado, en la predicación, hubo ahí, Paco estuvo mencionando acerca de unos labradores y que pues querían hacerse propietarios del lugar y no querían retribuir al dueño del labrado, ¿no? Y se pusieron en contra de él y no fueron diligentes y quisieron apropiarse de algo que no era y ni les pertenecía. También anteriormente estuvimos viendo la autoridad de Jesús y hemos estado viendo mucho en ese aspecto, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo no nos vamos a quedar atrás de ver este punto en específico, la autoridad que Dios tiene sobre toda su creación, sobre todo lo que nos rodea, sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas. Y el día de hoy me gustaría que ustedes abran su corazón, abran su entendimiento, porque al final de cuentas, muchas veces en mi vida, yo creo que en la vida de ustedes han dicho, la palabra de Dios no ha llegado a mi corazón, no estuvo bueno el mensaje, pero la verdad a veces nos predisponemos y empezamos a hacer barreras y el enemigo empieza a obrar. Yo te digo en esta mañana que tú el día de hoy estés dispuesto a aprender, dispuesto a escuchar, que tu mentalidad ya esté cambiando, que estemos en un mismo sentir, porque Dios quiere hablar a nuestra vida. El día de hoy Dios quiere alimentarnos. ¿Sí? Nos quiere dar ese alimento que va a permanecer y va a dar fruto un día. Entonces, va a dar fruto porque vamos a aplicarnos, ¿sale, hermanos? Entonces, con toda la actitud, hermanos, vamos a empezar leyendo el pasaje de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17, y lo voy a leer, es cortito el pasaje, y presta atención ahí con tu Biblia. Si puedes evitar el celular, evítalo por cualquier mensaje que te llegue. Trata de que sea tu Biblia. Si estás ahí en casa, te doy tiempo de que puedas ir por ella. No pierdas la oportunidad de agarrar tu Biblia, porque después se crea un hábito de no estar cargando con nuestras Biblias. Entonces, vamos ahí a Marcos capítulo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y nos vamos a centrar en estos pasajes, en estos versículos, entendiendo el contexto en el cual está escrito, ¿no? Entendiendo quiénes son esas personas que se acercaron a ellos, tal vez los has escuchado, has analizado un poquito con qué intención lo hacían y por qué Jesús respondió así. Pero tal vez no has profundizado en tu corazón por qué ellos hablaban así y tú y yo seguimos hablando así. Lamentablemente en nuestra actualidad hay muchos intereses que nos mueven, muchas cosas que nos influencian, tanto para estar bien económicamente y tener más posesiones y poder justificar nuestras decisiones delante de Dios, esperando dos caras en la moneda. Y Jesús no sacó esas dos caras en la moneda solamente, sacó la correcta cara de la moneda. Todo le pertenece a Dios. Al final de cuentas, sí es el César, sí son tus autoridades, tienes que retribuir a ellas, pero esas autoridades son puestas por Dios. Y al final de cuentas, si Dios las permite que estén ahí, hay que pagar impuestos, hay que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, pero también hay alguien que está sobre todo eso. Y lamentablemente el día de hoy todos somos deudores. Todos somos deudores de no hacer lo que nos toca, darle a Dios lo que Dios merece. Y a través de las alabanzas, gracias a Dios por la vida de Fer, por seleccionarlas, podemos ver eso, que somos inmerecedores de estar aquí. Somos inmerecedores de su amor. Somos inmerecedores de la familia que tenemos, de la iglesia en donde estamos. Porque al final de cuentas salimos debiendo muchísimo porque no entendemos en nuestro corazón que todo le pertenece a Dios. Fíjate bien, en el versículo 13... Ahí en ese versículo específicamente, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos, en este caso, no eran los que se están presentando ahí. Vamos a ir a Mateo, aquí nos explica un poquito más qué parte de los fariseos eran los que estaban yendo. Mateo capítulo 22, versículo 15. Y 16, Mateo 22, 15 y 16. Es el mismo pasaje, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. En este caso no iban en sí los fariseos, los demás élites, si así lo quieres ver, enviaron a aprendices. Enviaron a aprendices o a sus propios discípulos a preguntarle a Jesús, a tentar a Jesús con sus palabras, a ver qué opinaba él y mencionarle estas palabras, ¿no? Los herodianos también eran de un partido político, si así lo quieren ver en la actualidad, que era de Herodes, y también eran enviados, por eso se mencionan ahí, los herodianos. Y en este caso, los discípulos de los fariseos llegan a Jesús y le preguntan, tratando de que él conteste algo, de lo cual echa en contra tanto a un lado el sector político o a un lado el sector judío, ¿no? Entonces, llegan con astucia, llegan con premeditación, pero Jesús sabía lo que ellos estaban preguntando y a lo que querían llegar. Jesús les decía que ellos tenían anteriormente levadura en sus seres, ¿no? Vamos a ir a Marcos, vamos a ir un poquito más atrás de donde estamos, Marcos capítulo 8, versículo 14 al 15. Vamos a usar mucho la Biblia, así que necesitamos ahí que no nos atrasemos en mover nuestras páginas. Dice 8, 14 al 15. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y aquí hace mención, igual, él conocía el corazón, las intenciones de estos hombres, y la levadura es el símbolo de
las falsas enseñanzas, de la hipocresía, de la altivez de las personas, que a veces en esta ocasión se vuelve a manifestar estos hombres delante de Jesús y se acercan a ellos. Entonces Jesús ya había etiquetado cuál era el comportamiento de estos hombres, que traían levadura en sí. Levadura que los hacía inflarse y pues obviamente también descomponerse. Y al final de cuentas Jesús conocía su corazón. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Y vamos a hacer aquí una pausa. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Eran, hasta con astucia, pues obviamente eran tal vez más jóvenes que los fariseos, se acercaron a Jesús y pues sí, se acercan con un supuesto respeto: maestro, enséñanos, ¿no? Aquí nos falta comprensión, no entendemos, hay dudas, tanto en los herodianos como en nosotros y toda la gente que está acá con nosotros, ¿no? Entonces se acercan con palabras escondidas en engaño. ¿Y qué no te cuidas de nadie? Se menciona ahí también en el versículo 14. Dice que no te cuidas de nadie. Esta palabra aquí es como un favoritismo, ¿sí? Que no tienes favoritos, o sea, tú eres parcial, tú eres justo, ¿sí? Lo están halagando, lo están exaltando a Jesús con una doble intención, ¿sí? Y con verdad enseñas el camino a Dios. Obviamente todo es correcto, pero en palabras o en personas incorrectas, esto se llama hipocresía, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, yo aquí te hago la primera pregunta. Nosotros muchas veces en oración hemos llegado a Dios como estas personas. Dios, ¿qué hago? ¿Alimento a mis hijos o doy el diezmo? ¿Doy ofrendas? ¿O pago la luz o hago esto? Y en nuestras oraciones queremos poner a Dios como: Dios, pues mira, yo te lo puse delante de ti, pero yo creía que pues sí, obviamente lo más correcto era darle alimento a mis hijos. Pero ¿por qué está pasando esto en nuestro hogar? ¿Por qué está pasando esto en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que tomar estas decisiones así? En una oración y acercarnos a Dios así. Porque hubo algo antes que no estuvo bien. Y ahorita vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo hay tantos ejemplos bíblicos de situaciones económicas, ¿sí? Porque Jesús habló mucho acerca de esto, del infierno y el deseo y el amor por el dinero. Y no estamos nada alejados al presentarnos delante de Dios y buscar que Él nos dé una respuesta con dos caras en la moneda. Y haz de cuenta: Dios, pues es que yo me siento entre la espada y la pared. ¿Tú no te sentirías igual? No sé qué hacer. No sé si dar la ofrenda, no sé si dar alimento, no me va a rendir, me están pagando, no sé, menos porque la contingencia, no, X situación. Y ahorita con los ejemplos que vamos a estar viendo en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas, la verdad, no estamos tan alejados de estos hombres, ¿sí? Lamentablemente queremos poner a Dios en nuestra situación. Dios no está en esa situación. Dios no quería que estuviéramos en esta situación. Y en su palabra nos enseña. Lamentablemente es que vamos a un consejo, vamos a nuestras decisiones y en nuestro corazón. Fíjate bien, vamos a entender que hablaban ellos acerca de un tributo, de un impuesto. Ellos estaban regidos por el imperio romano y obviamente ellos tenían que rendir tributo a ellos. En esta palabra en específico, en nuestra actualidad, en el español, estuve viendo ahí en el comentario de mi Biblia y decía que se menciona como un censo, si yo la traspolo a mi idioma en el español, como un censo. Dicen que persona por persona mayores de 20 años tenían que rendir tributo, ¿sí? Tenían que rendir tributo a sus autoridades y pagar los impuestos. Entonces nadie iba a quedar exento. De hecho, hay una historia, si me acompañas a Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17, versículo 24 en delante.
Mateo 17, versículo 24 en delante. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas, perdón? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Pagó el tributo Jesús, pero los hijos de los gobernadores y los que tenían obviamente un lugar alto no pagaban impuestos. Entonces Jesús le cuestiona esto a Simón y le dice, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? Obviamente no, pero al final de cuentas vamos a hacerlo. Hay que hacerlo porque es ejemplo y hasta el día de hoy sigue siendo ejemplo. Fíjate bien, vamos a ir avanzando. Es correcto, dice, los judíos eran conquistados por los romanos, es correcto. Era dar tributo al César, ¿es correcto? ¿Sí o no? Había 2 respuestas. Sabemos que si decía que sí, ¿qué iba a pasar? Se iba a echar en contra al otro bando, ¿no? Sabemos que si decía que no, se iba a echar en contra al otro bando. Nosotros queremos hacer lo mismo con Dios, pero la cuestión acá es la diferencia que nuestro Señor Jesús dice al final en el versículo 17, y se maravillaron de él. El día de hoy nos tenemos que maravillar porque hay muchas decisiones que parten de estos versículos. Debemos de entender lo que Dios está pidiendo y lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Fíjate bien, vamos a ir a ver algunos ejemplos y son muy importantes que prestes mucha atención, porque aquí se van a manejar 2 caras de la moneda. 2 caras de la moneda y son ejemplos vivos para nosotros. Vamos al libro de Job, por favor. Todos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Y muchos de nosotros hemos escuchado esta historia de este hombre, Job, que era un hombre que agradaba a Dios. Y un día, vamos a empezar a leer del 9 al 12, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un hombre con muchos bienes, un hombre con muchas bendiciones, pero un hombre, vamos a ver en el versículo 1, en delante también, que este hombre ofrecía holocaustos. Dice, hubo en tierra, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Quería mencionar el tema de los holocaustos. Y le nacieron hijos, hijas, versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del conveniente, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dios conocía el corazón de este hombre y sabía lo que él venía haciendo desde antes. Y cuando nosotros llegamos delante de Dios y empezamos a ser cuestionantes para ver qué lado de la moneda es la que nos conviene y cuál es hacia la que más inclina a Dios, te está diciendo aguas. Tú tuviste que haber trabajado desde antes. Tú tuviste que haber consultado desde antes. Tú tuviste que haber sido guiado por mí desde antes.
Y a veces Dios en su misericordia permite que salgamos de situaciones complicadas. Pero las dos caras de la moneda aquí también están. Y vemos más adelante a este hombre, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, perdió todo lo que tenía, sus posesiones, su familia, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí van cosas muy personales de él, tal vez ya no económicas. Como tú y como yo estamos tal vez sufriendo pérdidas de seres queridos, pérdidas de pertenencias, pérdidas de trabajo. Pero aquí vemos un ejemplo que hay una cara de la moneda que nosotros no estamos viendo. Un hombre que adoró y un hombre que alabó a Dios, aún así, cuando tenía y cuando no tenía. Entonces, hay una gran diferencia cuando nosotros llegamos a Dios tratando de que Él nos rescate sin haber hecho o sin haber tomado en cuenta a Dios antes. Dios ve el corazón y la tercera cara de la moneda está en nuestro corazón. Y es lo que Dios está viendo. Queremos que Él nos libre de cuestiones, que Él nos libre de incertidumbres, pero no estamos viendo que la tercera cara de la moneda es muy clara. Tuvimos que haber actuado antes con respecto delante de Dios, porque a Dios le pertenece todo. Y este hombre, Job, lo conocía. ¿Te ha pasado esto? ¿O somos exentos de esta situación como la que pasó Job? Hemos estado arriba, hemos tenido economía buena, hemos tenido bien en nuestra familia, salud, hemos tenido muchos factores positivos. Y de repente se viene todo abajo. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a consultar a Dios? ¿Vas a buscarle a Él? ¿Le vas a adorar y le vas a seguir alabando? ¿Tus hijos van a ver ese testimonio? ¿Tus amistades van a ver ese testimonio? ¿O vas a ir a vender la primera cosa que se te venga a la mente y vas a ir a endrogarte en otra cosa y a otra y otra porque necesitamos? No estoy exento de. Y en la semana estaba contestando ahí unas preguntas de la materia de vida en el CCP y hablaba acerca de esto, ¿no? De cómo tomamos en cuenta a Dios como líderes, ¿no? ¿Qué te cuesta cuando tú te paras al frente a predicar? Y yo le digo, mi hipocresía es muchísima. A veces no hago lo que predico. Pero Dios, por su misericordia, nos permite servirle. Inmerecedor soy, pero entiendo que tengo que crecer y Dios habla nuestra vida. Y hay un dicho, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y la verdad sí, gracias a Dios, porque Dios sigue hablando a mi vida, sigue manifestándose y me sigue animando a tomar decisiones en mi caminar con mi esposa, a buscarle más. Vamos a otro pasaje, a Génesis capítulo 13, por favor. Y vamos a ver ejemplos. Te pido que tomes los importantes para tu vida, dejes que Dios esté hablando a tu corazón, porque la respuesta de Jesús va enfocada a estas caras de la moneda que tenemos constantemente tú y yo. Fíjate bien, dice capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron él uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y vemos aquí una toma de decisión muy humilde de Abraham. A su sobrino le dice, pues agarra tú donde tú quieras, no vamos a tener ningún problema, vete a donde tú desees, alza tus ojos, veo la que estaba más verdecita, la más bonita, y así son nuestras decisiones. Es que por acá me conviene más. Es que así me va a brincar estos impuestos. Es que así, híjole, si no voy tal vez ya no diezmo. Entonces, pues ya, mira, nos ahorramos en la gasolina. Sí, no gastamos, porque luego es llevarlos a comer. Y luego, pues los niños son finitos. Entonces, vamos a gastar más. Mejor nos quedamos en casa, lo vemos por Zoom también y no gastamos, ¿sale? Y ya después que nos corten el internet. Y así tomamos las decisiones. No solamente en las cosas de Dios, sino en las cosas que también son de Dios, porque no hay diferencia en tu vida secular, como dicen normalmente, y tu vida cristiana. Solo hay una vida. Y lamentablemente a veces usamos mal estas palabras. Y yo también las he usado. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? Y Abraham entendía que no era... Ellos tenían muchas posesiones, Lot también tenía, pero Abraham se distinguía que tenía. Y aún así honraba a Dios con sus bienes. Y vemos, acabando ese versículo 13, fíjate bien lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, para que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Ves las prioridades de un hombre que busca a Dios? No porque le va mal, no porque le vaya bien. Un hombre que conoce la tercera o la otra cara de la moneda. Un hombre que conoce una cara que hay en su corazón y que es conforme al corazón de Dios. O sea, ¿estamos viendo nada más dos caras como estos hombres? Sigamos aprendiendo. Vamos a otro ejemplo en la Biblia. Vamos a Primera de Reyes. Por favor, todos a Primera de Reyes. Va a ser capítulo 3, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a ver a otro hombre, hijo del rey David. Ya lo conocerán algunos. Y un hombre que tomó muchas malas decisiones, pero fue un hombre sabio en muchas decisiones. Fíjate bien, era un joven como de 20 y tantos años, tomando decisiones que agradaron a Dios. Y si estás en casa y te consideras joven, desde tu juventud, desde tu niñez, puedes tomar decisiones que vayan conforme al corazón de Dios y vayan agradando. Del versículo 3 en adelante, fíjate bien, dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aún no estaba el templo de Salomón, ¿ok? No estaba construido el templo. Entonces iba a los lugares altos y ofrecía holocaustos. Dice, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y conoces la historia, ¿va? Presta atención, sigue leyendo conmigo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey de en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, a un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y ya vemos lo que empezó haciendo bien el rey Salomón y luego lo que fue decreciendo. Y vemos en la palabra de Dios, Eclesiastés, algunos salmos, cantares, proverbios, cómo este hombre escribe con sabiduría y entiende lo que estaba haciendo y entendía sus decisiones, pero al final de cuentas entendía lo que sus padres lo que su padre David le había mostrado. ¿Cómo estamos trabajando en casa? ¿Tus hijos ven que estás separando las ofrendas? ¿Tus hijos ven que estás siendo buen mayordomo de lo que Dios te da? He ahí la consecuencia de estas decisiones de Salomón. No iban solas. Ejemplo tuvo de su padre. Hijo, es que te gastas todo lo que te doy. Algo está mal. Puede ser su corazón, ya está grande tal vez. Puede ser tu ejemplo. Él no ha visto algo tal vez en ti que está buscando. Y por eso esas decisiones que él está tomando día a día lo llevan a tomar otra mala decisión y otra mala decisión. ¿Otro ejemplo te ha pasado? ¿O te está pasando o nos va a pasar? Porque hay alguien que está viéndonos. Porque hay alguien que está nada más escuchando. Ay, amor, es que no nos alcanza, no puedo ni comprar lo que necesito para la comida de la semana. Espérame, te lo consigo mañana. Mañana le voy a ver a mi compañero de trabajo y le voy a pedir. Y mañana te lo doy. Y ya llegas con las papas y lo que te pidió tu esposa. Y tus hijos escuchando. Esas son las respuestas que ellos van a buscar. Dios, ayúdame que mi compañero de trabajo me preste el dinero. Y no nos ha pasado. Y es difícil poder, incluso estar aquí, yo mejor me siento y empiezo a hablar sentadito, ¿no? Y no me vean. Porque al final de cuentas, nadie está exento. No estamos alejados de la realidad. Pero lamentablemente la tercera cara de la moneda o la otra cara de la moneda está buscando una respuesta con Dios y estamos jugando. Y con Dios no se juega. Dios sabe lo que había en el corazón de este hombre. Y después vemos las bendiciones. Construye el templo Salomón y Dios se agrada. Dios sonríe y le honra. Entonces, nuestra vida no está alejada de los ejemplos bíblicos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 10. Y aquí viene una historia que tú y yo hemos escuchado no una o dos veces. La hemos escuchado yo creo muchas veces y hablando acerca de las posesiones, ¿no?, económicas. Y es hermoso este pasaje porque muestra el corazón de un joven que desde su niñez buscó hacer lo recto delante de los hombres y delante de Dios. Pero primero delante de los hombres. Fíjate bien. Dice en el capítulo 10, versículo del 17 en delante.
Dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un joven al cual, dice la palabra de Dios, Jesús amó. Y es importante entender esto. Hay gente incrédula, gente en el mundo. Yo he escuchado testimonios de personas en Estados Unidos que dan a manos llenas a la obra, al ministerio. Pero ¿sabes por qué dan? Porque son deducibles de impuestos. O sea, te das cuenta, y no es el corazón de todos, pero mucha gente busca un interés y busca la otra cara de la moneda. Pero en este pasaje vemos a este hombre, este joven, pues incrédulo en sí, porque al final de cuentas ya había hecho muchas cosas, a su parecer, que le habían también costado. ¿Sí? El sujetarse a sus padres, el honrarles, ¿sí? El no hacer cosas que desagradan a Dios. Pero al final de cuentas, lo que más le dolió fue lo último, ¿no? Vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Y es impresionante que día a día tú y yo estamos adquiriendo cosas para nuestro bien. Cosas que van a servir a nuestras generaciones, tal vez ya no vamos a seguir, pero bueno, van a seguir a mis hijos de los hijos de los hijos. Y seguimos atesorando, y no es malo. Pero al final de cuentas, nuestro afán es ese, para cuidar a todas nuestras generaciones, porque les amamos. Y Jesús le mostró eso, Jesús lo amó. Jesús mostró misericordia por ti y por mí, y por mucha gente que está siendo usada por Él para que el reino de Dios crezca. Pero al final de cuentas no toman una decisión por seguirle a Él. Tú el día de hoy, tal vez hay gente nueva acá con nosotros. Tienes la oportunidad de entender este simple ejemplo. Tú puedes hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero al final de cuentas, si no entiendes que en tu corazón hay pecado y que principalmente no, lo que te mueve no es Dios, lo que te mueve no es entender que eres un pecador, que necesitas de Él y que con todo lo que estás haciendo vas a ir al cielo, de ninguna manera. Dice que la Biblia, en Efesios, dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no es por las obras que tú hagas, sino porque es un regalo de Dios. Y tú debes de entender eso principalmente y esencialmente si estás en casa escuchando esto. No es por cómo tú te comportes como este joven. No es porque tú des dinero a los pobres que vas a ir al cielo. Es únicamente por la gracia, por ese regalo inmerecido de Cristo muriendo en la cruz. Yo vengo de una religión tradicional y yo pensaba que era así. Yo pensaba que por hacer cosas buenas iba a ir al cielo. Y la Biblia no habla acerca de ello. Habla acerca de un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y Él es el único que nos puede dar el perdón de pecados. No es el sacerdote, no es el pastor el que te puede perdonar, no es tu mamá, no es nadie más, no es la Virgen la que te va a perdonar, son ellos. Y yo vengo de ahí. Lee tu palabra, busca a Dios, porque el único camino al cielo es Jesús. Que entre en tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y entiendas que debes de entender que por fe, o sea, no tienes que hacer nada más que por fe, tú vas a ir al cielo. Y este joven no lo entendió. Continuemos. Voy a brincar otros ejemplos, pero está en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, la mujer viuda.
¿sí? Que dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba, dio lo que tenía. O sea, no tenía más. Y yo he visto mucho eso en las comunidades y me da cosa, digo, híjoles, me estás dando los frijoles que eran para tus hijos, ¿no? Y te reciben y te quieren dar hasta un cochino y ahí lo tienen y a manos llenas, vente y come, y come, y come, y come. Son muy dados, o sea, son para dar ellos y se expresan de esta forma. Pero yo veo cómo Dios les bendice también, no les falta nada. Y también tenía otro ejemplo, el de Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 10, con Cornelio, con Ananías y Zafira. Y me gustaba ver cómo a veces le robamos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Y Malaquías habla acerca de ello. En este último libro del Antiguo Testamento se habla acerca de estas palabras. Ustedes me han robado. Y tómalo. Y no lo sueltes, ¿eh? Estas palabras no las soltemos. Nosotros le hemos robado a Dios. Con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Porque Él no nos ha dejado. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y lamentablemente nosotros no le honramos con nuestros diezmos y ofrendas. Con todo lo que tenemos, con nuestro tiempo, nuestro corazón. Y gracias a Dios, el día de ayer pude estar terminando ahí con Luis y con Irra, con Paco, este ciclo del CCP, ¿no? Y preparando el estudio, me encontraba y iba a mis libros que Dios me ha permitido obtener por medio del estudio, un libro de hermenéutica, y se los comparto porque ha sido de mucha bendición a mi vida, y se llama Con Precisión, el listón de la hermenéutica bíblica. Y he aprendido la importancia de ver el contexto en un párrafo. El contexto en la Biblia, en el Testamento, en el libro, el contexto inmediato, el mismo párrafo tiene un contexto, el pasaje a veces son paralelos, las citas de referencia, los comentarios. Uno puede crecer muchísimo y grandemente si nosotros queremos desmenuzar cada palabra, queremos entender el por qué están esas palabras en la Biblia. Y si lo quieres tomar como anuncio, yo te animo a que te prepares. Nadie tiene excusa de no prepararse. No tienes que ir a encerrarte a un instituto por 3 años. Desde casa lo puedes hacer. Yo trabajo y actualmente me levanto temprano y tomo las clases. Y ha sido de mucha bendición, no solo para mí, para la vida de mi esposa, para la vida de mi familia, porque puedo compartir lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y si hoy comparto algo que es de bendición para tu vida, es porque gracias a Dios me estoy también preparando. Entonces yo los animo a que no pierdan ese deseo de prepararse, de conocer más de Dios. Y les voy a leer un fragmento muy importante. Y lo transcribí, y para no traer todo el libro y la información así, pero lo transcribí. Quiero que prestes mucha atención. Que no te me duermas, que te estires, que hagas lo que quieras, pero presta mucha atención a lo que les voy a leer. ¿Sale? El estudio del mismo párrafo es especialmente útil en las epístolas, por ejemplo, la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo han oído ese versículo? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué tal lo hemos aplicado. Ha sido memorizado y reclamado en algunos momentos por cada creyente. Sin embargo, muchos ignoran que esta promesa contiene una condición que ha de cumplirse. En el mismo párrafo, del versículo 10 al 18, Pablo agradece a los filipenses su donativo. ¿Sí? Entonces, cuando comienza el versículo 19 con la palabra pues, en efecto les está diciendo, puesto que vosotros habéis suplido mi necesidad, Dios suplirá vuestras necesidades. Y a veces, no, Dios suplirá tu necesidad, mi hermano. Y lo decimos a la ligera. Y pensamos que porque tenemos la Biblia y la leí una vez, lo puedo aplicar. Me cuesta a veces a mí entender que no debo de empezar a poner más palabras de las que vienen en la palabra de Dios. Y es muy normal que lo hagamos si no estudiamos y si no entendemos que Dios tiene un orden y hay acciones
y hay consecuencias de lo que nosotros decimos. Fíjate bien, sigue diciendo, por tanto Filipenses 4:19 no es una promesa gratuita. Solo pueden reclamar quienes cumplan con la responsabilidad de sostener a la obra, a los obreros y a la obra de Dios. Si suplen las necesidades de la obra de Dios, Él promete suplir las suyas. Entonces, ese versículo, si lo tenías ahí en tus favoritos, pues ya entiendes por qué, ¿no? Y si ya lo entendiste, pues apliquémoslo, ¿no? Porque al final de cuentas, Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y tenemos que entender eso en nuestro corazón y en nuestro bolsillo, que se atora la mano cuando sale el billete, ¿va? Salen las monedas salen de volada, hasta está roto y salen, ¡pum!, y se van cayendo, ¿va? Pero el billete no sale. Entonces, apliquemos esto. Vamos a Proverbios 3. Fíjate bien, te voy a dar algunos ejemplos de este contexto de hermenéutica. Capítulo 3, fíjate bien, dice versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero ¿qué dice? Honra a Jehová con todos tus bienes. No, Dios suplirá todo y te dará y te llenará tus graneros y tus lagares. Mentira. Primero hónrale, así como los ejemplos que vimos. Honra primero a Dios, como Abraham, como Job. O sea, entendemos que hay un contexto en la Biblia que nos debe de hacer entender por qué las dos caras de la moneda no se aplican a nosotros. Ah, sí, no se aplican a mí porque yo sí he honrado a Dios desde mucho tiempo atrás, desde que le conocí. Ah, ¿cómo sí se aplican esas dos caras de la moneda? Ah, sí se aplican porque la verdad sigo siendo incrédulo, no confío en Dios. Yo nada más estoy viendo a qué lado me cargo de la moneda porque esta es la que me conviene. La verdad, lo que más debo son impuestos. Entonces, ay Dios, ahí te va. Ahí te va lo que te corresponde. Ay sí, Dios, ahí te va. Y usamos así. Y si ofrendamos, pero no pagamos las deudotas que tenemos en el gobierno o en el banco. ¿Sí me entienden? O sea, estamos tan alejados de esto. Vamos a otro ejemplo. Proverbios 11. 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y he ahí el ejemplo de Cornelio, un hombre que daba limosnas a la gente, y Dios se agradó de su corazón. Y después manda a que traigan a Simón para que él les comparta y sean salvos y le conozcan. El mundo puede ser alcanzado por cómo te manejas económicamente. ¿Cuál es tu dependencia? Oye, ¿cómo te va tan bien? O sea, yo te veo y aún así te vas caminando, pero nunca te falta el alimento. Sí, mi amigo, pues tú tienes tu Mercedes, pero pues gastas más en tus mantenimientos y ve tu casa. O sea, pues tu prioridad es tu carro, ¿no? A veces. O tu prioridad son tus bienes. Y para mantenerlos se necesita. Entonces, invertimos más en esas cosas que en cosas que traen bendición para los demás y para agradar a Dios. Vamos a seguir otro ejemplo. 2 Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y lamentablemente así es. Y no es un dicho mundano, es un consejo bíblico que es aplicable a todos nosotros y al mundo que nos rodea. Somos muy agarrados. ¿Sí o no? Somos bien agarrados, la verdad. Y no queremos soltar nada, no sueltas prenda, dicen. ¿Por qué no sueltas prenda? Porque te duele. Porque me va a quitar mi estabilidad. Ah, el hermano tiene necesidad. Pues es que ore más a Dios. Le falta oración al hermano.
Híjole, la iglesia se está desmoronando. Híjoles, estos hermanos que no ofrendan. Hermanos, nadie está exento de ninguno de estos pasajes. Sé ejemplo a tu familia, sé ejemplo a tus vecinos. Dios es el Dios de tus finanzas. Dios es el Dios de todo lo que conocemos. Y vamos a ver ahí en Marcos capítulo 12, por favor. Regresamos, ya voy a ir terminando. Marcos capítulo 12. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Dios conocía el corazón de ellos. El día de hoy Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Ahorita sigue acabando esto, avisos, ofrendas. Tú que estás en casa, también. Viene algo que tal vez las palabras no van a cambiar. Tal vez tú dices, híjole, ni siquiera lo preparé, porque el diezmo se prepara. Dios, ayúdame para no ser agarrado. Tú conoces mi corazón que me cuesta dar. Y viene este tiempo en el cual tú y yo podemos empezar a aprender, a ver esa cara de la moneda que Dios es la que le agrada. Y Dios aún bendice más. Y no nos va a faltar nada si aplicamos correctamente los versículos. Si los sacamos de contexto y hacemos lo que queremos, yo te voy a ver orando cada día, pidiendo y pidiendo para tomar decisiones. Si tú y yo estamos en comunión con Dios constantemente, las decisiones, toma en cuenta a Dios, pero vienen por default porque estás en sintonía con Él. Porque estás teniendo comunión con tu Padre Celestial. Estás en constante oración. Estás pidiendo a Él constantemente. Jesús nos conoce y eso lo puedes buscar en Juan capítulo 2, versículos del 24 al 25. Versículo 16 y 17 de acá de Marcos 12 dice así: ellos se lo trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Las monedas podían tener incluso otras imágenes, tal vez no del César, pero obviamente entendemos el contexto en el cual Jesús estaba hablando. Jesús mostró que debían de honrar a sus gobernantes. Y si es dar impuestos, si es pagar, págalos. ¿Dios es importante? Sí. Y para Dios es importante que paguemos y seamos ejemplo. Les va a costar más a nuestros hijos, a los jóvenes de la iglesia, entender que una iglesia que no ofrenda, ves al pastor viniendo en camión, ves al pastor sufriendo, no entendemos los principios bíblicos de que el obrero es digno de su salario. No entendemos los agradecimientos de Pablo, porque él no había solicitado ofrenda de nadie. Y yo creo que nuestros líderes jamás nos van a pedir. Y no vas a oír: soy Dios, tu hijo mío, dame dinero porque no tengo. Dios no pide limosna. Dios no es un limosnero como lo tenemos. Dios es dueño de todo. Y le hemos robado a Él. Y por eso Jesús contesta así, dándole lugar a las autoridades, pero sobre todo dice: y darle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo. Entonces, si tú le das al gobierno, estás agradando a Dios. Si le das a Dios, también lo agradas. Si le honras con tus bienes y tu carro lo usas para llevar a gente a la iglesia, si tus pertenencias la usas para agradar a Dios, si compraste una tele y ves que esta está fallando, te traes la tele y la pones, dices: es que está fallando, no sé. Con todo lo que tienes, le honras a Dios.
¿Le honro a Dios con todo lo que tengo? ¿Le honras ahorita a Dios con todo lo que tienes? Con tu pluma, a veces los jóvenes están aquí en la iglesia y están dibujando y puras loqueras dibujan. ¿Con tu pluma honras a Dios con lo que dibujas? ¿Qué más tienes en casa? ¿Tus hijos honran a Dios? ¿Tus hijos han aprendido a dar como Dios dio? Un gran ejemplo, Abraham, impresionante, dio a su hijo también. Hombre de fe, mencionado en muchísimos pasajes de la Biblia por un corazón hermoso de dar. Y Dios aún así lo bendijo más. Dios, es que ¿por qué no me bendices? Es que eres un agarrado, no entiendes, cabezón. Si no, nos dio ejemplo Él de dar hasta su propia vida. ¿Por qué no entendemos que Él se despojó de todo? De estar en el cielo. Él se humilló por no amor a nosotros. Romanos 13:1, por favor. Y nada más le damos un poquito de contexto a esto. ¿Quién lo tiene ahí que me pueda apoyar? Romanos 13:1. Y otra persona que me pueda ayudar con Salmos 103, versículo 19. Sí, por favor, Javier. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, Dios las ha puesto. Injustos, justos, como te parezca, no saben hablar, tardan mucho en hablar, otros hablan de más, otros dicen de más. Dios las puso. Dios es soberano. ¿Por qué tengo este jefe? No me paga lo que debe, está haciendo mal, es injusto. Uy, esta persona nada más está robando ahí en la caja y por eso nos cobran a todos de más. Pero es el jefe y no le puedo decir nada porque pues obviamente me va a correr. Este es el mundo y estas son las dos caras de la moneda que tú y yo y el mundo está viendo. Y nos queremos balancear a la que más nos convenga. Pero le hemos preguntado a Dios, ¿cómo está la cara de mi corazón? ¿Hacia dónde está enfocada esa moneda? ¿Hacia agradarte a ti con mis bienes o quedarme con todo ello? Y como me convenga el día de hoy, porque mañana tal vez las cosas me conviene sí mejor ofrendar. Porque la verdad ya me voy a quedar sin chamba. Y ya, ahora sí. Entonces, hay que fijarnos en ese aspecto. Salmo 103, versículo 19. ¿Quién lo tiene? Ok, Él domina sobre todo. Y en este pasaje es hermoso de Marcos porque sí le da el lugar a las autoridades, pero sobre ellas está Dios. Y Dios gobierna sobre todo. Y Dios es sobre todos. Y de Dios es todo. Si entendemos este principio tan básico, tan sencillo, que de Dios pertenece todo, creo que nuestro corazón va a empezar a caminar con pasos de fe. Va a empezar a saber dar, así como Dios dio. Y sigue dando, y nos esperan cosas celestiales que ni en mente podemos imaginar. Y nos va a seguir dando y dando. ¿Qué ejemplo de nuestro Padre no tenemos? Ese ejemplo tenemos de Él. Tal vez nuestros padres carnales no han sido sabios, no han sido buenos mayordomos. Con Pau y yo compramos un juego de mayordomía. Y tienes que ofrendar. Cada vez que recibes dinero tienes que ofrendar. Y si no, agarras una tarjeta del devorador. Y vas a tentación y empieza el juego, ¿no? Así. Pero es hermoso ver cómo puedes ir aprendiendo jugando. Y se crea el hábito. Hey, tienes que ofrendar, tienes que ofrendar. Oye, tienes que ofrendar. Y es hermoso ver que tus hijos también vayan a la escuela dominical y ofrenden. ¿Qué papás de aquí no ha habido escuela dominical? Le han dicho a sus hijos, hijo, no has ofrendado, vamos a hacer el depósito. Mira, ven, ayúdame. Ay, caray. No, pues es que pensaba que solo aplicaba a mí. Ellos solo le mandan un video y unas hojitas. ¿Estamos dejando de trabajar esa área? Porque no se nos inclina bien la moneda.
no nos conviene. Y como no tenemos el hábito, no pasa nada. Él es dueño y está sobre todos. ¿Con qué ejemplo de la Biblia te identificas? ¿Sabías que Dios conoce nuestros corazones? ¿Crees que es correcto tu estado financiero el día de hoy delante de Dios? ¿Cuánto debes a Dios de ofrendas pasadas que no has dado? ¿Tus hijos y familia ven el lugar que toma Dios en tus finanzas? ¿Buscas ofrendar por interés? ¿Has ofrendado por interés? ¿De que ahora sí te ha ido mal y por eso estás ofrendando? ¿Usa los versículos de una forma correcta y te apropias de ellos de forma correcta, no a tu conveniencia? Porque el que da también recibe. El que da a manos llenas recibe a manos llenas. Porque Dios derrama bendición al dador alegre. Y tal vez no va a ser económicamente, ¿eh? Tal vez va a ser en salud, en días de largura, así como le habló con Salomón. Porque Salomón ya tenía todo, ¿a poco quería más? No, sino le manejó una condición. En días, en vida, lo vas a tener. ¿Qué cara de la moneda quieres? Y esa es la última pregunta. ¿Qué cara de la moneda quieres? ¿La que estos hombres buscaban o la que el día de hoy te maravillas porque nada que ver con la que tenías en mente? Y por eso en estos días le dije a Isra si podía publicar eso, si lo vieron la imagen, para que pensaras en la cara de la moneda que muchos de nosotros tenemos. Más bien es la cara falsa que tenemos. Esa es la verdadera cara. Que no honramos a Dios con nuestros bienes y no estamos haciendo lo correcto para nuestra familia y estamos robando a Dios. Vamos a orar y a pedir perdón a Dios. Yo te pido que inclines tu rostro y que te pongas a cuentas con Dios, porque nadie está exento, nadie ha estado exento tampoco. Si lo vas haciendo bien, sigue orando a Dios. No vayas a resbalar en tentaciones. Señor y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, a ti venimos el día de hoy humillados, Dios, porque tu palabra nos hace entender cuál es la condición de nuestro corazón y cuáles son esas caras de la moneda como estos hombres estaban tratando de hacer que pues, te tentaran a inclinarte hacia un lado y ponerte en contra al gobierno, a tu pueblo, Dios, y ser condenado así. Pero tú tenías una respuesta tan hermosa, tan sabia, tan prudente, tan sincera y llena de ejemplos bíblicos que el día de hoy podemos aplicar. Tenemos tantas bendiciones, Dios, el día de hoy y queremos ser parte de ellas con otros, Dios. Ayúdanos a dar de corazón, a no exigir, Dios, a confiar en ti y a pedirte perdón, Dios, cada vez que fallemos en esto. Ayúdanos a hacer hábitos que te agraden, Dios, que te honren, que alegren tu rostro. Y que día a día podamos escudriñar tu palabra, aprender y aplicar sanamente y sabiamente lo que dice Dios. Ayúdanos a cambiar este corazón y a mostrar la cara a nuestra familia de que es mejor honrarte a ti, Dios, que honrar a cosas vanas de nuestros deseos y de nuestra mente. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a cambiar este corazón. En nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos. Amén.